Como dije recién, cuando Jesús comenzó su ministerio público, Él sintió que era posible el reino de los cielos. Recién mencionamos qué es el reino de los cielos. Una familia perfecta y como extensión de esta familia, una sociedad, una nación, un mundo perfecto. Y como Jesús sabía que Dios había trabajado durante miles de años para preparar su llegada, cuando Él llegó a la perfección, comenzó su ministerio público, Él comenzó diciendo, Mateo 4:17, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Él decía que el reino de los cielos estaba cerca. Sin embargo, hacia el final de su ministerio, Mateo 23:13, Jesús terminó diciendo que el reino de los cielos iba a estar cerrado. ¿Por qué Él comenzó diciendo arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca? Y después terminó acusando a los escribas y a los fariseos, diciendo que por culpa de ellos el reino de los cielos estaba cerrado. Escribas y fariseos hipócritas, porque vosotros cerráis el reino de los cielos a la gente, porque ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que entrarían. Es obvio que algo estaba saliendo mal. Es obvio que algo estaba saliendo mal. Vamos a analizar qué fue lo que pasó. Pero primero vamos a demostrar bíblicamente que claramente a través de las palabras de los discípulos de Jesús y a través de sus propias palabras y a través de las consecuencias después en la historia, que Jesús no vino para morir. Si leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 51, se muestra claramente la actitud de los apóstoles de Jesús. Sí, si bien es cierto que es natural que los discípulos pudieran estar tristes por la muerte de su maestro, debería haber alguna parte en la Biblia que muestre por lo menos alguna satisfacción. Podrían estar momentáneamente tristes, pero también habría una parte donde dirían, bueno, pero por lo menos con esto se cumplió la voluntad de Dios o algo por el estilo. Sin embargo, nada de eso hay. Los apóstoles estaban furiosos por la muerte de Jesús. Y sin embargo, lo decían claramente y manifestaban a través de esto que les voy a leer, que la muerte de Jesús fue un asesinato. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Incircuncisos significaba impuros. Ellos estaban acusando al pueblo. Incircuncisos, impuros de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como fueron vuestros padres, así también sois vosotros. Igual que vuestros padres. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo. Sí, nosotros vamos a ver que durante la historia Dios envió muchos profetas anunciando la llegada de Cristo y eran asesinados constantemente. Por eso Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que a ti te son enviados. ¿Cuántas veces quise abrazarte como la gallina abraza a sus pollitos, pero tú no lo has querido? Así como fueron vuestros padres, así también sois vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y asesinos. De quien ahora vosotros habéis sido entregadores y asesinos. La Biblia está diciendo claramente que fue un asesinato. No podemos tomar de la Biblia solamente el versículo que se adapte a lo que a mí se me antoja creer y dejar de lado lo que no puedo explicar. La Biblia está diciendo que la muerte de Jesús fue un asesinato. Aquel hombre que Dios había preparado durante 4.000 años un pueblo para que él pudiera nacer. 4.000 años para que un hombre verdadero pudiera pisar la tierra. No nos olvidemos que el universo entero fue creado para albergar a hombres verdaderos. Él era el dueño del universo, era el único hombre que tenía derecho a tomar agua, era el único hombre que tenía derecho a respirar el aire, era el único hombre que tenía derecho a comer un fruto,
Porque todo fue creado para ese hombre verdadero. Sin embargo, fue asesinado. Y nosotros decimos, no importa, vino para eso. Nosotros sabemos entonces que la voluntad de Dios es igual al cumplimiento de la responsabilidad de Dios. ¿Sí? Dios tiene que cumplir con su parte, pero Dios es absoluto. Dios siempre cumple con su parte, más el cumplimiento de la responsabilidad humana. Para que se cumpla la voluntad de Dios, es necesario que se cumpla su responsabilidad, que siempre se cumple, porque Dios es absoluto, pero que también se cumpla la responsabilidad humana. ¿Sí? Podemos poner esto en otros términos. El cumplimiento de la responsabilidad de Dios es sujeto. El cumplimiento de la responsabilidad humana es objeto. Si hay un propósito determinado, ¿se cumple solamente con la respuesta del sujeto? No, hace falta que el objeto también responda. Entonces, cuando el hombre cumple con su parte de responsabilidad, este propósito se realiza. Esto es la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Entonces, esto está en la posición de mente. Dios ordena al hombre, Dios le explica al hombre. Si el hombre entiende, interpreta este propósito y se une, entonces se ve realizada la voluntad de Dios. Bueno, Jesús hablaba de la importancia de cumplir con lo que debemos cumplir. Esto lo podemos leer en Juan 6:28. En Juan 6:28, los discípulos de Jesús le preguntan, ¿y qué tenemos que hacer para cumplir con esto? ¿Cuál es nuestro deber? ¿Qué tenemos que hacer para cumplir con nuestra parte de responsabilidad? ¿Qué debemos hacer para cumplir con la voluntad de Dios? Le preguntan a Jesús. Jesús podía haber contestado, no se preocupen, cuando yo sea crucificado, la voluntad de Dios será cumplida, ¿verdad? Pero Jesús dijo, la voluntad de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. La voluntad de Dios es que creáis. Creer, esa es la voluntad de Dios, creer en Él. Y vamos a demostrar ahora claramente que en realidad Jesús fue asesinado porque no creyeron en Él. Jesús mismo lo decía. En muchas partes, constantemente, toda su vida, todo su ministerio público, Jesús estaba diciendo, no me creen, no quieren creer en mí. ¿Por qué no quieren creer en mí? Deben creer en mí. Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Pero cuando otro viene en su propia autoridad, a ese sí le recibís. Pero yo que vengo en el nombre del Padre, a mí no me reciben. ¿Qué quería decir Jesús con esto? ¿No vemos la misma frustración hoy en día? Cuando hay un hombre justo, muchas veces es perseguido y humillado. Todas las grandes personas de la historia, fueron perseguidos, encarcelados, torturados, asesinados. Pero allí andan los traficantes de droga, parecen reyes, ¿sí o no? En sus carros impresionantes, con mansiones poderosas, hasta ejército poseen. A eso se refería Jesús. Yo vengo en el nombre de mi Padre y no me recibís, pero otros vienen en su propia autoridad y a ese sí le recibís. O sea, esto estaba mostrando la frustración de Jesús, porque la gente no le creía. Pero aquí él había pedido que sí le crean. Ahora la pregunta es, si le hubieran creído, ¿lo hubieran crucificado? Si la gente hubiera tenido certeza absoluta de que este hombre que les estaba hablando era el Hijo de Dios, ¿lo hubieran crucificado? Entonces, ¿cómo se hubiera cumplido la voluntad de Dios? Si la voluntad de Dios era que Jesús fuera crucificado, mejor sería que no le crean. Porque si le creen, no lo van a crucificar. Sin embargo, Jesús pedía que sí le crean. ¿Acaso el hecho de pedir que sí le crean no ponía en riesgo su camino hacia la cruz? Porque decimos que si lo hubieran creído, no lo hubieran crucificado. En Juan 8:37 hay una prueba muy clara. Los israelitas se sentían orgullosos de ser los elegidos de Dios, el pueblo elegido de Dios. Y esto se manifestaba porque ellos eran descendientes de Abraham, ¿verdad? Dios había empezado con Abraham, la familia de Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo elegido. Después Jacob fue bendecido con el nombre de Israel y ahí viene el pueblo elegido de Dios. Sin embargo, leemos en Juan 8:37, ¿qué es lo que Jesús les dice? Ellos orgullosos, repito, de ser el pueblo elegido de Dios, y Jesús les dice, sí, ya sé que sois descendientes de Abraham, pero sin embargo tratáis de matarme
porque mi verdad no prende en vosotros. Sí, ya sé que son descendientes de Abraham, pero sin embargo tratan de matarme porque mi verdad no prende en vosotros. Por eso me quieren matar, porque no creen en mi verdad, no porque es la voluntad de Dios. Él está diciendo claramente, a pesar de que son el pueblo elegido de Dios, a pesar de que son descendencia de Abraham, aún así intentan matarme, porque no creen lo que les estoy diciendo. Pero la voluntad de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. En Mateo 23:37, todas las pruebas claras de cómo Él sufría porque la gente no le creía. Dice que Jesús llegó a llorar al ver Jerusalén. Él estaba sobre un monte y veía la ciudad. Y le provocó tanta tristeza. ¿Por qué Jesús lloraba? ¿Era débil de carácter? ¿Un hombre perfecto? ¿Un hombre que poseía a Dios en su corazón 100%, que Dios lo amparaba? ¿Por qué lloraba? Cuando una persona hace una oración con lágrimas y llora sobre una ciudad es porque algo está saliendo mal. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que a ti te son enviados. ¿Cuántas veces quise abrazarte como la gallina abraza a sus pollitos, pero tú no lo has querido? ¿Entienden el corazón de Jesús? Él quería abrazarlos y salvarlos, pero solamente podía llorar porque ellos no lo interpretaban. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, puesto que creéis hallar en ella la vida eterna. Pero esas Escrituras están dando testimonio de mí, y con todo no queréis venir a mí para hallar la vida eterna. La gente, los escribas, escudriñaban las Escrituras para pretender a través de ellas demostrar que Jesús no podía ser el Mesías. Escudriñaban las Escrituras tratando de demostrar a través de ellas, y después lo vamos a ver, de que no podía ser el Mesías, según las Escrituras. Entonces Jesús les dijo, escudriñad las Escrituras, puesto que creéis hallar en ellas la vida eterna. Pero esas Escrituras están dando testimonio de mí, y con todo no queréis venir a mí para hallar la vida eterna. Todas pruebas de que Él no fue recibido. En Mateo 26:24, son las palabras que Jesús tuvo para Judas. ¿Qué le dijo Jesús a Judas? Ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. ¿Pero por qué? Se supone que si Jesús venía a ser crucificado, el hombre que ayuda a que lo crucifiquen está cumpliendo con la voluntad de Dios, teóricamente. Pero Jesús no le dijo, bienaventurado seas por cumplir con la voluntad de Dios. Le dijo, ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. ¿Es verdad o no? Es mejor no haber nacido. Yo preferiría no existir si paso la historia como la persona que traicionó a Cristo. Mejor hubiera sido no nacer. Y tanta gente entiende esto bien, que ¿quién le pone a su hijo Judas de nombre? Aun cuando había otro Judas, porque había otro Judas más, sin embargo nadie le quiere poner Judas a su hijo de nombre, ni siquiera en honor al otro Judas, por las dudas, para que no se confunda. ¿Verdad o no? Y cuando una persona es mala, se le dice que es un piel de Judas. ¿Sí? Porque es falso, porque es traicionero. ¿Pero por qué? ¿Qué contradicción que hay en los cristianos? Por un lado dicen que Jesús vino para ser crucificado y la persona que ayudó a que se cumpliera con esta providencia es innombrable. ¿No? Innombrable. ¿Por qué? Porque Jesús había dicho, ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Y entonces veamos lo que dice la Biblia con respecto a Judas. Lucas 22:33. Lucas 22:3. Dice que Satán entró en Judas y entonces él traicionó a Cristo. No dice Dios inspiró a Judas para que él haga esto. Dice Satán entró en Judas, entonces él traicionó a Cristo. Está diciendo claramente que esa crucifixión fue la voluntad de Satanás. Satán entró en Judas. No Dios. No fue Dios quien lo inspiró. Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué dijo? Padre, bendícelos porque han cumplido con tu voluntad. Dijo, Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen. Hasta último momento él estaba preocupado de cuál iba a ser nuestro destino. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en Lucas 19:41, Jesús predice la destrucción de Israel. Jesús predice que todo ese pueblo va a ser destruido por no haberlo aceptado. Claramente, dice que va a ser destruido por no haberlo aceptado. Ahora imagínense, qué cosa extraña, ¿no? Dios prepara un pueblo durante 4.000 años, con profecías, muchísimos profetas anunciando que va a venir el Cristo. ¿Para qué? Si Dios hubiera querido que Jesús sea crucificado, lo podría haber enviado en cualquier pueblo. Podría haber nacido en Babilonia, en Egipto, cualquier otro pueblo, hereje. Ahí hubiera sido crucificado de seguro. Sin embargo, Dios preparó durante 4.000 años este pueblo, con muchísimas profecías para que ellos estén preparados para recibirlo, para que lo reciban. Pero una vez que se cumple la voluntad de Dios, porque el Cristo es crucificado, Dios destruye a ese pueblo de 4.000 años. Inentendible. Lo más razonable es darse cuenta de que por ese fracaso, ese pueblo perdió completamente su fundamento. Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieres a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Y vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán por todas partes, y te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no has conocido el tiempo en que Dios te ha visitado. Está muy claro. Y Jesús nos decía esto con alegría, obviamente. Él era israelita, él amaba a ese pueblo. Él sabía que ese pueblo había pagado un precio de 4.000 años de sufrimiento para que él pudiera nacer ahí. Y ahora él sabía que iba a ser destruido. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieras a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no has conocido el tiempo en que Dios te ha visitado. ¿Y ocurrió o no ocurrió? Fueron destruidos y perseguidos durante 2.000 años, hasta hoy en día. Aún en este mismo siglo, con la Segunda Guerra Mundial, Hitler hizo masacrar a más de 6 millones de judíos. ¿Por qué tanta persecución a un pueblo que era el pueblo elegido de Dios? Es obvio que algo había salido mal. Entonces, veamos una de las pruebas principales de todo esto, que es en Mateo 26:39. En Mateo 26:39 hay una prueba absolutamente concreta, que es donde Jesús mismo le ruega a Dios no ir al camino de la cruz. Jesús mismo pide desesperadamente, dice la Biblia, si es posible no ir al camino de la cruz. ¿Por qué? ¿Y por qué Dios no puede impedir la crucifixión de Jesús? Vamos a leerlo. Porque acá tenemos que entender qué fue lo que pasó exactamente, paso por paso. En este punto, nosotros vemos la importancia del cumplimiento de la responsabilidad humana. Tenía que haber por lo menos un mínimo de responsabilidad humana cumplida. Jesús vino en la posición de Adán restaurado. ¿Sí? Si Adán hubiera llegado a la perfección, él tendría que haber tomado dominio sobre la creación, principalmente dominio sobre el mundo angélico. Había en el jardín del Edén 3 arcángeles principales, que eran Gabriel, Miguel y Lucifer, ¿sí? Que representaban emoción, intelecto y voluntad.
respectivamente. Entonces, Adán, si hubiera llegado a la perfección, tendría estos 3 apoyos. Ellos habrían protegido a Adán. Sin embargo, debido a que él no pudo cumplir con eso, fue dominado por uno de los arcángeles. Para restaurar esto, Jesús, en la posición de Adán, tenía que restaurar al menos, como responsabilidad humana mínima cumplido, 3 discípulos en la posición de Gabriel, Miguel y Lucifer. Por lo menos 3, mínimo. Entonces, cuando todo estaba fallando, cuando el pueblo de Israel no estaba aceptando a Jesús, Él hace un nuevo intento. Él hace un intento de cumplir hasta lo último con la voluntad de Dios. Y entonces, dice la Biblia, que lleva a sus 3 mejores discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Vamos a ver qué es lo que pasó. Repito, Jesús tenía que mostrar por lo menos alguna parte, algo de responsabilidad humana cumplido, para ver si se podía salvar la situación. Entonces elige a los 3 mejores discípulos, en el momento más crucial de su vida, no solamente en un momento desesperante de su propia existencia, sino en un momento desesperante para toda la historia de la humanidad. Todos nosotros, aún sin saberlo, aún sin haber nacido, dependíamos de ese momento. Crucial. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y le dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto voy allí a orar. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustiarse en gran manera. Entonces le dijo, mi alma está triste hasta el punto de la muerte. Imagínense la situación. Él toma a sus 3 mejores discípulos y le dice, mi alma está triste hasta el punto de la muerte. ¿Qué harían ustedes en una situación así? Imagínense, está el Cristo con ustedes, se supone que los 3 mejores discípulos comprenden la situación. ¿No les llamaría la atención que alguien les diga algo así? Pero no digamos ni siquiera que sea el Mesías, que sea Jesús. Cualquiera. Yo mismo vengo acá una mañana y les digo a ustedes, mi alma está triste hasta el punto de la muerte. ¿No se preocuparían? ¿Cuánto más si fuera el Cristo que les dice eso? Yendo un poco adelante, cayó rostro en tierra, orando y suplicando, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Él cayó rostro en tierra, dice la Biblia, ¿no? O sea que él estaba realmente desesperado, en el momento crucial de su vida. En otro evangelio dice que el sudor parecía sangre, ¿sí? Momento crucial de la vida de Jesús. Yendo un poco adelante, cayó rostro en tierra, orando y suplicando, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Vino luego delante de sus discípulos y los encontró durmiendo. Esos 3 discípulos que él les pidió en el momento más crucial de su vida, que se quedaran orando con él, y les dijo, tengo una tristeza de muerte en mi corazón, estaban durmiendo. Ahora piensen, y como dije antes, aprendamos a leer entre líneas, aprendamos a ver el mensaje subliminal que hay detrás. Porque una persona que está orando con tanta desesperación, no corta su oración así porque sí, ¿no es cierto? Si ustedes están en el momento más crucial de su existencia y quieren hacer una oración última, hasta el punto que caen rostro en tierra y comienzan a orar, ¿van a cortar su oración así porque sí? Porque acá dice que de pronto cortó, no continuó su oración. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego delante de sus discípulos y los encontró dormidos. ¿Por qué fue? Si él estaba orando, estaba en otro lado. ¿No será que Dios le dijo, mira, ve a ver? Porque él estaba ofreciéndole a Dios este fundamento mínimo. Estaba ofreciéndole, con esto, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Y Dios le muestra y le dice, mira, ve a ver lo que tienes. En el momento más crucial de tu vida, ellos se quedaron dormidos. Y le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? No le dijo, oye, mira, despiértate. Le dijo, no lo podía creer Jesús.
Así que no pudiste quedarte una hora conmigo en el momento más crucial de mi vida. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Y otra vez fue y oró por segunda vez suplicando, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Vino otra vez y los halló dormidos de nuevo. Entonces otra vez los despierta y otra vez va y ora por tercera vez, Padre, si es posible que este cáliz pase de mí. Pero no había nada que hacer. No tenía nada, ningún fundamento humano que mostrar. Entonces Jesús tiene que ir por el camino de la cruz. A partir de ese momento tiene que ir por el camino de la cruz. Porque si no, no hay nada. Si no, no existiría ni siquiera el cristianismo hoy en día. ¿Entienden? Entonces Él tiene que sacrificarse. Pero no era el plan original de Dios. Y cuando Él está en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Entienden? Entonces, esa es la historia real. Eso fue realmente lo que ocurrió. En 1 Corintios 2.8 dice, sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. 1 Corintios 2.8. ¿Entienden? Sin embargo, entonces, lamentablemente, por un montón de errores que ocurrieron en ese tiempo, la voluntad de Dios no se pudo realizar. Y a partir de ese momento, Jesús ya no habla más de que el reino de los cielos está cerca. Ya comienza a hablar por primera vez en la historia humana, por primera vez en la historia humana, por primera vez en la historia de ese pueblo que tenía 4.000 años, alguien estaba hablando de una segunda llegada del Cristo. Nunca antes se había hablado de una segunda llegada. Pregúntenle ustedes hoy mismo a los israelitas, pregúntenle ustedes hoy mismo a los judíos, si ellos tienen el concepto de una segunda llegada. Por primera vez en la historia de ese pueblo, después de 4.000 años, se comienza a hablar de una segunda llegada. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que Él tenía que ir a la cruz y que entonces se tenía que volver a repetir el fundamento para que un hombre sin pecado pudiera nacer de nuevo. Y hoy, después de 2.000 años, todavía estamos esperando la salvación completa. Todavía estamos esperando que venga el Cristo para salvarnos. Entonces vamos a analizar qué fue lo que pasó. ¿Por qué el pueblo de Israel no pudo reconocer a este hombre? ¿Cómo era la situación de Israel? ¿Cómo era la situación de Israel? ¿Cómo Dios había preparado todo? Pero en esta parte es muy importante que tengamos la mente clara y abierta y que nos demos cuenta de que la humanidad se ha desviado muchas veces de la voluntad de Dios y que entonces tenemos que reconocer claramente dónde están los errores para no volver a cometerlos. Y digo esto porque lamentablemente se ha santificado a personas que en realidad han fracasado. Y la humanidad los ha tomado como santos cuando en realidad fueron los principales responsables de la muerte de Cristo. Y no importa quién lo diga, y no importa lo poderosa que sea la institución que lo esté diciendo, si es mentira, la Iglesia de Unificación va a decir, esto es mentira. Y por eso hemos sido perseguidos. Pero ya vamos a ver que hubo personajes en la historia que han sido tomados como santos y que en realidad fueron los principales causantes de la crucifixión de Cristo. Y por ellos todavía estamos sufriendo. Y sin embargo, mucha gente ha pensado que son santos. Para entender qué fue lo que pasó tenemos que entender la situación y las creencias del pueblo de Israel. ¿Cuáles eran las creencias que ellos tenían? En Malaquías capítulo 3, versículo 23. Malaquías 3, 23. Observen ustedes que Malaquías es el último libro que utilizan los israelitas. Es el último libro del Antiguo Testamento. Acá en Malaquías había una última promesa. Es la última promesa del libro, de las Escrituras, del Antiguo Testamento. Esta promesa de Dios decía que cuando venga el día, antes de que venga el día grande y tremendo del Señor, o sea, antes de que llegue el Cristo, Dios iba a enviar al profeta Elías. Esta era la última promesa. Antes de que llegue el día grande y tremendo del Señor, yo os enviaré al profeta Elías. Y esa era la creencia de ellos. Y es la creencia de los israelitas hasta hoy en día.
Ustedes saben que es tradición para los israelitas, en los días de fiesta, ellos dejan una silla libre que representa la silla de Elías, ¿sí? En caso de que él llegue. Ellos todavía están esperando la llegada de Elías. Pero Elías era un profeta que había vivido en la antigüedad. Aproximadamente unos 900 años antes de Jesús había vivido este profeta Elías. Y la Biblia manifestaba, las Escrituras manifestaban, que el modo en que él se había ido al mundo espiritual, el modo que él había muerto, era un modo muy misterioso. Las Escrituras decían que él había subido al cielo en un carro de fuego, en un torbellino. ¿Sí? Entonces los israelitas estaban inocentemente esperando la llegada de Elías de un modo semejante. O sea, desde el cielo, cuando vieran un carro de fuego, con Elías adentro, sabían que después de eso recién podían esperar la llegada de Cristo. Sin embargo, eso era simbólico. Y en su lugar entonces apareció Jesús predicando. Y él tuvo algunos discípulos al principio. Jesús tuvo algunos discípulos al principio. Y estos discípulos creían en Jesús, pero no eran muy conocedores de las Escrituras. Ni siquiera conocían estas cosas. Pero cuando estos discípulos salían a dar testimonio y se encontraban con algún escriba, los escribas sí eran las autoridades oficiales para interpretar las Escrituras. Por eso se llamaban escribas. Entonces, los escribas le decían, pero ¿cómo puede ser que tu maestro diga que él es el Cristo? Si las Escrituras dicen que antes tenía que venir el profeta Elías. Entonces los discípulos de Jesús, frente a esta duda, iban y le preguntaban al maestro, Maestro, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir el profeta Elías? Eso lo pueden leer en Mateo 17:10. Maestro, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir el profeta Elías? Y Jesús les dice, sí, es verdad, primero tiene que venir el profeta Elías. Sin embargo, yo les declaro que Elías ya vino e hicieron con él todo cuanto quisieron, y sin embargo no le reconocieron. Y los discípulos interpretaron, dice la Biblia, que Jesús les estaba hablando de Juan el Bautista. Así dice la Biblia, y los discípulos se dieron cuenta que Jesús les estaba hablando de Juan el Bautista. Y Jesús dijo claramente que Juan el Bautista era Elías. Esto está también en Mateo 11:14. Y los discípulos que confiaban en su maestro no tenían más conflicto. Ellos creían en la respuesta de su maestro. A partir de ese momento, cada vez que daban testimonio, si algún escriba le decía, pero ¿cómo puede ser que tu maestro sea el Cristo si primero tiene que venir Elías? Ellos simplemente le contaban, sí, Elías ya vino, es Juan el Bautista. Muy simple, porque ellos creían en su maestro. Y tanto se repitió esto, que al final tuvieron que ir a preguntarle a Juan el Bautista. Esto está en Juan 1:21. Juan 1:21. Leámoslo. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú el profeta Elías? Dijo, no, no lo soy. Le volvieron a preguntar, ¿eres tú el profeta? No, respondió, no lo soy. ¿Sí? Entonces Jesús estaba diciendo que sí, que Juan el Bautista era Elías. Y Juan dijo que no, que él no era Elías. Alguno de los dos estaba equivocado. ¿En quién iba a creer la gente? ¿En cuál de los dos la gente iba a creer? Juan era el hijo de Zacarías. Zacarías era el supremo sacerdote. Y el nacimiento de Juan había estado rodeado de todo tipo de milagros. La gente respetaba mucho al supremo sacerdote y respetaba mucho a Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista había ido a hacer una vida en el desierto de purificación, una vida ascética, para apartarse de los pecados y las posesiones mundanas. Comía miel silvestre, langostas, ¿sí?
para hacer una vida de oración en el desierto. Y la gente lo iba a ver en el desierto. Tanto lo respetaba por la vida de pureza que él hacía, que la gente lo iba a ver al desierto. Sin embargo, Jesús era un hombre humilde, hijo de un carpintero, no tenía ninguna posición elevada dentro del judaísmo, y él estaba diciendo que este Juan el Bautista era Elías, y el mismo Juan decía que no. Obviamente, fíjense ustedes que cuando en este versículo que acabamos de leer le van a preguntar a Juan, ¿eres tú el profeta? El primero dice, confesó y dijo, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. ¿Por qué Juan el Bautista tenía que decir yo no soy el Cristo? La Biblia dice que él gozaba de tanto respeto, que la gente en sus corazones hasta pensaba en la posibilidad de que Juan fuera el Cristo. Esto está en Juan 3:28 y en Lucas 3:15, más claramente todavía. Lucas 3:15 dice literalmente, y la gente pensaba en sus corazones que quizás Juan fuera el Cristo. Eso dice Lucas 3:15. Y la gente pensaba en sus corazones que quizás Juan fuera el Cristo. Fíjense ustedes, acá estaba este hombre que no era el Cristo y el pueblo estaba dispuesto a pensar que sí lo era. ¿Por qué Dios creó las cosas de ese modo? ¿Por qué Dios creó un pueblo y un líder en el cual el pueblo creía totalmente? El pueblo observaba constantemente a Juan, repito, hasta iban a verlo al desierto para ver su vida ascética. Bueno, analicemos qué lógico que es. Jesús dijo algo que para nosotros es muy común repetirlo hoy en día, pero en realidad en su época debe haber sido muy extraño. Él dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Y aquel que ama a su padre y a su madre más que a mí no es digno del reino de los cielos. Y aquel que no repudia a su padre y a su madre si es necesario, en pos de mí, no es digno del reino de los cielos. ¡Qué escándalo! Claro, ahora nosotros sabemos que lo dijo Jesús, no hay problema. Pero en aquella época, ¡qué escándalo! ¿No hubiera sido mucho más aceptable que otra persona, respetada por el pueblo, diga, Él es la verdad, el camino y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Él, y yo soy el primero en unirme a Él? ¿No sería muy diferente? Si una persona da testimonio de sí mismo, es muy pedante y muy desagradable. Pero si es otro el que da testimonio, es mucho más fácil aceptarlo. Y esa era la misión de Juan. Claro, uno puede pensar, bueno, pobre Juan, quizá él no sabía. Quizá él no sabía que él estaba en la posición de Elías. En Lucas 1:17 nos prueba todo lo contrario. En Lucas 1:17 está la historia de Zacarías. Cuando Zacarías recibió la revelación de que le iban a hacer un niño. Dice, pero el ángel le dijo, vamos a leer un poquito antes, Lucas 1:13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, e irá delante de él, o sea, delante de Cristo, ¿no? E irá delante de él con el espíritu y el poder del profeta Elías. E irá delante de él con el espíritu y el poder del profeta Elías. ¿Cuánto hace que ocurrió esto? Más o menos. 2000 años, ¿no? 2000 años. Hoy este documento está en nuestras manos. ¿Piensan que él nos enteró? ¿Piensan que el más interesado nos enteró y nosotros sí? ¿Piensan que Juan no sabía de esta revelación? Está escrito. Quedó escrito por miles y miles de años. Juan sabía perfectamente esto. Su padre había recibido la revelación de que él tenía la misión de ir por delante del Señor, preparando el camino del Señor, dice. Preparando el camino del Señor. Y van a ver ustedes que cada vez que Juan habla acerca de su misión, dice, yo no soy el Cristo, yo he sido enviado delante de él. Siempre habla de que él vino delante de él. Y dice, yo os bautizo
con agua para la penitencia, pero el que viene detrás de mí, ese os bautiza con el Espíritu Santo. Siempre está hablando del que viene detrás de él o que él vino delante de Cristo. Y decía, el que viene detrás de mí, yo no soy digno ni de atarle las sandalias siquiera. Siempre estaba hablando de aquel que venía detrás de él. Quiere decir que él sabía esta parte. Él sabía que había sido preparado por Dios con el espíritu y el poder del profeta Elías, para preparar el camino del Señor. Veámoslo. Mateo 3:11. Es una clara prueba, hablando del que viene detrás de él. Juan 3:28. Yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Quiere decir que Juan sabía que él tenía la misión de Elías. ¿Qué significa que Juan era Elías? No significa literalmente que él era Elías. Elías ya había muerto hacía 900 años. Pero es muy común en la Biblia, que Dios le dé a una persona el nombre de otra del pasado, porque esta nueva persona está heredando la misión del anterior. ¿Se entiende? Por ejemplo, Jesús es Adán. Pero Jesús no es Adán. Pero la Biblia lo llama Jesús el segundo Adán porque está heredando la misión de Adán. ¿Se entiende? Del mismo modo, Juan es Elías. Pero no es Elías, sino que está heredando la misión de Elías. Y del mismo modo, más tarde, el Señor de la segunda venida, el Cristo, mucha gente piensa que es el mismo Jesús el que va a venir. Pero ya lo vamos a ver bíblicamente, que no es el mismo Jesús, pero hereda la misión, ¿no? Tiene la misión de Jesús. Como Juan tiene la misión de Elías y como Jesús tiene la misión de Adán. ¿Se entiende? Es muy común en la Biblia que se dé el nombre de otra persona solamente porque hereda la misión de esta otra persona. Entonces Juan sabía que él había sido enviado con el espíritu y el poder del profeta Elías para preparar el camino del Señor. Sin embargo, no estaba cumpliendo con esa responsabilidad. Al final, entonces, Dios le tiene que revelar directamente a Juan que Jesús es el Mesías. Lo ideal hubiera sido que Juan, a través de la oración, tome conciencia de que Jesús era el Mesías, de que crea en la palabra de Jesús, que se dé cuenta por las obras de Jesús, porque Jesús decía, ¿no? Por sus frutos lo conoceréis, porque un árbol malo no puede dar frutos buenos, y un árbol bueno no puede dar frutos malos, entonces por sus frutos lo conoceréis. Entonces Juan podría haberse dado cuenta por las obras de Jesús, de que Jesús era un instrumento de Dios. Sin embargo, como Juan ya estaba fracasando, Dios le tuvo que revelar que Cristo era el Mesías. O sea que Jesús era el Mesías. Esto está en Juan 1:33. Leamos la historia. Vamos a entender qué fue lo que pasó en la época de Jesús. Vamos a entender cuáles fueron los fracasos y quiénes fueron los personajes de la historia que fueron culpables de la muerte de Jesús. Y vamos a demostrar que este personaje, Juan el Bautista, fue el principal causante de la crucifixión de Jesús. Principal causante, principal responsable. Sin embargo, hoy en día es el San Juan el Bautista. ¿Pero quién dijo que él es un santo? ¿Jesús? ¿Jesús dijo que él era un santo? Ya vamos a ver que no. Ya vamos a ver que dijo todo lo contrario. Juan 1:33. Al día siguiente, vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. ¿Sí? O sea, por un momento, él reconoce que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque acá lo manifiesta Dios, se lo había revelado. Y continúa diciendo: y yo no le conocía. Repito, este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Y yo no le conocía. Mas, para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua.
Y yo no le conocía, repite. Pero el que me envió a bautizar con agua, o sea, Dios, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea que Dios le había revelado a Juan que cuando él fuera a bautizar, aquel sobre quien se posara el Espíritu Santo, ese era el Cristo. Y cuando Juan estaba bautizando, viene Jesús para ser bautizado, y una paloma desciende del cielo y se posa sobre él, que representa el Espíritu Santo. Entonces Juan escucha una voz, manifiesta el mismo Juan, que le dice, este es mi Hijo amado en el que yo me complazco. Entonces Juan queda totalmente sorprendido, porque Juan jamás había pensado que este Jesús podía ser el Cristo. Y está bien claro a través del modo que él lo manifiesta. El modo que él lo manifiesta dice, y yo no le conocía. ¿Qué quiere decir cuando dice yo no le conocía si en realidad eran primos? ¿Saben que Jesús era el primo de Juan? Entonces, ¿por qué dice y yo no le conocía? Significa, yo nunca pensé que esto podía ser así. Eso es verdad. Juan estaba totalmente sorprendido. Él no podía pensar. ¿Por qué no podía pensar que Jesús podía ser el Mesías? ¿Por qué no? ¿Acaso Jesús no había hecho muchas obras ya? Sí, pero Juan estaba viendo a Jesús desde un punto de vista externo. Recuérdense que él dijo, aquel que viene detrás de mí, yo no soy digno ni de atarle las sandalias siquiera. Quiere decir que él se imaginaba a un rey poderoso. Y de pronto aparece su primo, el pobre, el humilde. Y Dios le revela que él es el Mesías. Y a él le cuesta mucho creerlo. Por eso dice, yo no le conocía, pero Dios me dijo que es él. Entonces yo doy testimonio de que es él. Y como él da testimonio de que Jesús es el Cristo, las personas han pensado que esa era su responsabilidad y que él cumplió. Pero en realidad su responsabilidad no era solamente decirlo con la palabra. Él había sido preparado por Dios para ser el primer discípulo de Jesús. Porque si él se unía totalmente a Jesús, el pueblo de Israel, que estaba siempre observando lo que Juan hacía, se iba a unir también. Pero sin embargo, Juan jamás fue discípulo de Jesús. ¿Sí? Eso está muy claro en la Biblia. Juan jamás fue discípulo de Jesús. A partir de ese momento, inclusive, cada vez que se menciona a Juan, se dice, estaba Juan con sus discípulos. Y fue Juan con sus discípulos. Y estaba acá Juan con sus discípulos, constantemente. Imagínense que nosotros somos un grupo cristiano cuyo líder recibe la revelación de que el Cristo está por venir. Digamos yo, por ejemplo. Y en un momento, ¿no? Dios me revela que el Cristo está ahí. Y ustedes son mis discípulos. A partir de ese momento yo doy testimonio de que el Cristo está acá. Ya no son más mis discípulos, somos todos discípulos de Él. ¿Lógico o no? Sin embargo, constantemente se sigue mencionando. Estaba Juan con sus discípulos. O sea, él pretendió mantener su propio fundamento. No quería poner en riesgo el fundamento que él había logrado. Entonces, como Juan continúa con sus discípulos, los discípulos mismos comienzan a estar confundidos. Entonces, en un momento estaba Juan bautizando en una orilla del río, y vienen algunos discípulos de Juan, y le dicen, mira, del otro lado del río está aquel de quien tú diste testimonio, o sea, Jesús. Y está bautizando también, y mucha gente concurre a él. O sea, mucha gente lo está siguiendo. Esto está en Juan 3:30. Ya los discípulos empezaban a observar algo extraño. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan. O sea, Juan seguía teniendo discípulos. Y vinieron a Juan y le dijeron, mira, que él que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Como diciendo, ¿qué pasa? ¿No diste testimonio de que él era el Cristo? ¿Qué hacemos acá entonces? A lo que Juan contesta, sí, es verdad, pero conviene que él crezca y que yo disminuya. Una respuesta que mostraba claramente que estaban yendo en direcciones opuestas. Si Jesús crece, yo crezco con él. Si a él le va bien, yo quiero que a mí me vaya bien junto con él. Y si a él le va mal, yo quiero que a mí me vaya mal junto con él también. Porque él es mi Señor. ¿No es esa la actitud básica? Pero dice, conviene que él crezca y que yo disminuya.
Y lamentablemente, por ignorancia, esa respuesta fue tomada como una respuesta de humildad. Pero en realidad no fue humildad. ¿Qué fue entonces? ¿Por qué él quería que Jesús, estaba dispuesto a que Jesús creciera? Porque él podía haber dicho, bueno, si él no es el Cristo, entonces que no crezca mejor. No, no significa que Juan había determinado en su corazón que Jesús no era el Cristo, ¿eh? Él pensaba en la posibilidad de que sí fuera el Cristo. No fue su error creer que Jesús no era el Mesías. Ese no fue su error. Su error era dudar de la palabra de Dios y no querer arriesgar nada. Él pensó, si él es el Cristo, que le vaya bien. Después de que le va bien, entonces yo me uno a él y no pierdo nada. Y si no es el Cristo, le va a ir mal, entonces yo no perdí nada tampoco. ¿Se entiende? Por eso él se quedó con sus discípulos esperando a ver si le iba bien. Y no se daba cuenta de que a Jesús le iba a ir bien si él cumplía con su parte. Si él cumplía con su parte. ¿Se entiende? Lamentablemente esa respuesta de Juan fue tomada como una respuesta de humildad. Sin embargo, no es así. Y como él dudó, y como él no cumplió con su responsabilidad, y continuó con sus discípulos, entonces al final, él se mezcla en una disputa con el rey, lo acusa de cometer adulterio. Era valiente Juan, pero ya Dios no podía ampararlo. Entonces al final el rey termina encarcelándolo. Y su esposa le pidió un deseo principal. ¿Cuál era? La cabeza de Juan en bandeja de plata. Entonces Juan, una vez que estaba en prisión, él empezó a sentir, ¿no?, que su muerte estaba cerca y que Dios ya no lo estaba protegiendo. Entonces empezó a pensar que quizá él había fracasado en algo. Ahí se acordó de que quizá estaba fracasando en algo. Esto está en Mateo 11:3. Las últimas palabras públicas de Juan. Miren qué interesante. Este hombre que es considerado como un santo, estas son sus últimas palabras públicas. Mateo 11:3. Sus últimas palabras públicas fueron una clara duda acerca de Jesús. Y él le pregunta. Dice, y Juan, que había desde la cárcel oído hablar de las obras de Jesús, envió a 2 de sus discípulos, o sea, hasta último momento seguía teniendo sus discípulos, envió a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que debía de venir o tenemos que esperar a otro? Las últimas palabras de Juan fueron una clara duda acerca de Jesús. ¿Eres tú el que debía de venir o tenemos que esperar a otro? Y Jesús no contesta, sí, por fin se dio cuenta, ya era tarde. Y Jesús contesta, id y contarle a Juan. Respondió Jesús, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, y se anuncian los evangelios a los pobres. Y bienaventurado el que no haya escándalo en mí. Esa fue la respuesta de Jesús. Pero cuando Juan se fue, cuando los discípulos de Juan se fueron, Jesús comienza a hablar de Juan. Y dice, en verdad les digo, que nunca ha nacido de mujer uno mayor que Juan. Pero sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos será superior a él. ¿Por qué decía que nunca había nacido alguien más grande que Juan? Porque de todos los profetas que hubo en la historia, era el único profeta que era contemporáneo con Cristo. El único profeta que tenía el privilegio de vivir en la misma época, de haber podido ser el discípulo de Cristo. No había otro profeta más grande, pero por haber fracasado, el más pequeño en el reino de los cielos será superior a él. Quiere decir entonces que el pueblo de Israel, al no tener un modelo, ellos estaban observando lo que Juan hacía. Cuando Juan no pudo cumplir con esto, entonces el pueblo mismo no podía creer en Jesús. Y al final, en Pascuas, era tradición que se eligiera algún delincuente para ser liberado, y Pilato estaba determinado a que si ellos elegían a Jesús podían liberarlo, y la gente empezó a gritar que no, que liberaran a Barrabás, que liberaran a Barrabás, que liberaran a Barrabás. Prefirieron a Barrabás y no a Jesús, y Jesús termina crucificado como un delincuente. Todo un fracaso de este pueblo elegido. Y hoy en día todavía entonces estamos esperando la salvación. Vamos a ver entonces en las próximas conferencias cómo continúa la providencia de Dios después de este fracaso. Muchas gracias.